acaba de coronar mundialmente, ¿verdad? Campeón mundial de boxeo de los pesos completos, ¿verdad? De México. Y bueno, es mexicoamericano. Y bueno, pues dice mi papá que los felicitemos. Que es gordura de la buena, dice el doctor. Bueno, pues tiene una historia muy interesante este muchacho. Y pues bueno, ahí se ve la pasión, la determinación, ¿verdad? Que ha mostrado este joven que logró ese título. Bueno, pues vamos a continuar. Primero decirles que me siento un poquito así como que contrariado, diríamos acá en México, sacado de onda, ¿verdad? Porque, pues fíjense que les tengo una buena y una mala. ¿Cuál les doy primero? La mala. No, mejor la buena, para hacerla más de emoción. La buena es que les voy a hablar de Esther. La mala es de que ya nada más nos queda esta clase y una más y vamos a dar por concluido la serie de Esther, aunque a usted no lo crea, ¿eh? Ah, bueno, dice mi papá que después nos podemos seguir con Ruth, ¿verdad? Con la historia de Ruth. Bueno, no, pues créanme que quienes han logrado entender lo que hemos estado hablando de esta historia, pues podemos comprender que lo habíamos dicho desde un inicio, que es el tipo y figura de la iglesia en la actualidad y que esto nos sirve para saber qué es el papel que debemos de desempeñar y cómo debemos de comportarnos en este tiempo como iglesia. Y me dio gusto en cierta forma, no sé si recuerden, el martes en el discipulado, el apóstol está hablando obviamente del propósito, si ustedes lo recuerdan, y nos empezó a hablar de que existen enemigos al propósito y nos puso el ejemplo de Amán, ¿verdad? Que Amán es el personaje malo, por decirlo así, de la historia de la reina Esther. Y bueno, aun y cuando en el capítulo de hoy no lo vamos a ver, en el último capítulo vamos a ver precisamente de las características de Amán, ¿verdad? Que es el enemigo. Entonces, a nuestro propósito. Entonces después vamos a estar viendo esas características, que es algo sumamente importante, identificar cuáles cosas nos pueden causar retraso para el cumplimiento de nuestro propósito. Pero bueno, vamos a empezar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser entrenados, de conocer más de ti, Señor, porque lo que queremos más que nada, Señor, es poder cumplir con nuestro propósito, entendiendo que el propósito eterno es el propósito amoroso del Padre, que su Hijo Jesucristo se ha manifestado en todo y en todos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ser quienes manifestamos la vida de Cristo a través de nosotros. Abrimos nuestro entendimiento, rendimos nuestra mente, cualquier pensamiento lo llevamos cautivo a la mente de Cristo para poder recibir lo que quieres compartir con nosotros el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y gracias. Bueno, pues fíjense, estaba viendo y pues obviamente no me voy a justificar con esto, pero pues la última vez que hablamos de Esther, porque la vez pasada no les hablé de Esther, les hablé de las mujeres, ¿recuerdan? Fue el 7 de abril, entonces ya pasó algo de tiempo, así es que voy a recordar unos pequeños puntos importantes de la última plática para poder retomar el hilo de lo que estuvimos compartiendo en esa ocasión. Estuvimos hablando, no sé si recuerdan, de la importancia de lo que era la juoitesía o la madurez. De hecho, la juoitesía, no sé si recuerden que hablamos de que había una costumbre dentro de los judíos de que las familias establecían un rito que le llamaban de adopción, y eran los mismos padres naturales quienes adoptaban a sus propios hijos, pero no era en el sentido de adopción que nosotros conocemos. Que dicho sea de paso, ayer lo compartía con las personas de Chihuahua, hoy en día se están queriendo cambiar muchos conceptos y muchas cosas con todas estas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Pero según nuestra costumbre o lo que marca la ley dentro de nuestra cultura, la adopción es el derecho de los niños, no de los padres. Es el derecho de los niños a poder tener papás, ¿sí? Ese es como está establecido legalmente.
para poder ser adoptados. Ahora quieren cambiar las cosas y quieren establecer un derecho de los adultos de poder tener hijos, ¿verdad? Pero no, el principio como nació la adopción acá legalmente era el derecho de que aquellos niños que no tuvieran papás pudieran tener el derecho de tenerlos. Pero bueno, ese es el concepto que nosotros tenemos de adopción. Pero dentro de la cultura hebrea, la adopción era un rito que le llevaban a cabo los padres, donde reconocían que los hijos habían llegado a un nivel de madurez. Dentro de este nivel de madurez, esto les traía obviamente muchos beneficios, pero también muchas responsabilidades a los hijos. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos recibían la responsabilidad de poder tomar las mismas decisiones que el padre tomaba, de llevar a cabo el control de los negocios, llevar a cabo todas las tareas que el mismo padre podía llevar. Por esa razón, si ustedes recuerdan, cuando Jesús es bautizado, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, que la palabra hijo es la palabra huios, un hijo maduro, en quien tengo complacencia. ¿Qué era lo que estaba haciendo el padre? Estaba llevando a cabo la ceremonia de huoitesía, la ceremonia de adopción, donde estaba reconociendo la madurez de Jesús para llevar a cabo las tareas y tomar o llevar a cabo las decisiones que incluso provenían del mismo Padre. Entonces, qué extraordinario es saber que nosotros podemos recibir esta adopción de parte del Padre, pero también dependerá mucho de cada uno de nosotros el que podamos caminar o estancarnos en procesos en nuestra vida donde podamos o no ser considerados maduros. Yo no sé usted, pero yo quiero ser alguien que pueda ser utilizado por el Padre de una manera extraordinaria para manifestar al Hijo, y no podemos hacerlo de una manera completa si nosotros no maduramos. Entonces esto es algo que es sumamente importante para nosotros. Decíamos dentro de la clase anterior que ser un niño espiritual casi equivalía, y no es que lo diga yo, lo dice la Escritura y más adelante lo vamos a ver, casi equivalía a ser prácticamente como ser un impío, y no me estoy refiriendo a la salvación, sino a la manera en la que actuamos. Cuando alguien es un niño espiritualmente, muchas veces no ha entendido las cosas, no ha establecido los principios de Dios en su vida, los diseños de Dios en su vida, y por lo tanto su actuar no es un actuar de acuerdo a los diseños de Dios. Y por esa razón, alguien que es niño aún, que no ha madurado, puede estar actuando casi prácticamente de la misma manera que alguien que no es todavía hijo de Dios. Nosotros nacemos de nuevo para reinar con Él. Esto es algo que está establecido en Romanos, y esto escapa totalmente o es totalmente diferente a la idea tradicional que dentro del pensamiento evangélico se nos ha hecho creer que nosotros vamos a reinar cuando estemos en el cielo. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no vaya a suceder y reinaremos juntamente con Cristo, pero Dios quiere que empecemos a reinar desde este mismo momento. Dios quiere que empecemos a reinar en vida, que empecemos a manifestar a Cristo a través de nuestras vidas en todo momento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como 6 por ahí están de acuerdo, ¿verdad? No se crean. Bueno, les voy a leer una lectura que es 2 Corintios 10, 5 y 6, y quiero que estén muy atentos a las cosas que vamos a compartir, porque es necesario que podamos establecer principios y bases para poder llevar a cabo esta madurez en nuestras vidas. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10, 5 y 6. Destruyendo razonamientos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Este pasaje es algo extraordinario, habla precisamente un poco de lo que estábamos comentando hace rato, que debemos destruir nuestros propios razonamientos. ¿Qué dice la Escritura acerca de la sabiduría humana? A ver si me acuerdan. ¿Qué características tiene la sabiduría humana? Es terrenal, animal y diabólica. ¿Sabe qué? No nos conviene estar razonando y estar estableciendo el pensamiento humano. A veces somos tan necios y somos tan ingratos
en querer pensar que nuestros propios razonamientos son más altos, aun y cuando no lo estemos diciendo directamente. Simplemente al querer guiarnos por nuestros pensamientos, es como si nosotros de una manera indirecta le estuviéramos diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Aquí no tienes razón, aquí voy a hacer las cosas como yo digo, mi manera es mejor que tu manera de hacer las cosas, y créame una cosa, si hacemos las cosas de esa manera, pues tendremos que atenernos a nuestras propias consecuencias. Y esto no lo tome como una amenaza, no lo tome como algo que yo esté deseando que le suceda malo. No, es una consecuencia de estar tratando de caminar dentro de nuestra propia sabiduría, que sabemos que no es una sabiduría correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caminar dentro de la sabiduría de Dios, caminar dentro de los principios de Dios, tomar decisiones en base a los principios de Dios. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Excelentes resultados en nuestra vida. Entonces, si tenemos que ser prudentes, si tenemos que ser inteligentes en nuestro actuar, tendríamos que saber que nos conviene caminar de acuerdo a los principios de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una parte muy importante dentro de nuestra vida como cristianos es ser perfectos en nuestra obediencia. Yo sé que no es tan fácil, y sobre todo porque hay muchas cosas que ya están establecidas en nuestra mente. Es fácil o es entendible el hecho de que si nosotros hemos tenido toda una vida expuestos a condicionamientos culturales, a condicionamientos familiares, a cosas que nosotros hemos aprendido, pues definitivamente se libra una lucha en el campo de batalla de nuestra mente para poder establecer los principios de Dios en nuestra vida o estar decidiendo de acuerdo al razonamiento humano. Yo no sé usted, pero hay razonamientos que se nos han enseñado, que están tan arraigados en nuestra vida, que muchas veces ni siquiera tenemos que pensar algo, sino que actuamos de manera automática. Y hay cosas tan que si las analizamos determinadamente, pues llegarían a ser hasta vergonzosas, pero sin embargo, son cosas que son ya establecidas dentro de nuestra cultura. Un ejemplo muy, muy claro de esto: el que no tranza, no avanza. Eso es parte de nuestra cultura. Y si entendemos lo que significa esto, de que necesitas hacer trampa para estar avanzando, pues es algo terrible. Y sin embargo, es el eje rector de muchas personas. Y no solamente de muchas personas, a veces es algo que se va transmitiendo de generación en generación como un conocimiento popular. Entonces no podemos estarnos rigiendo por la sabiduría humana. Tenemos que regirnos por los principios de Dios, porque Dios dice que Él honra a quienes le honran. Así es que si nosotros actuamos de una manera correcta, Él se va a encargar de honrar esa obediencia de la cual nosotros hemos hecho. Entonces, obviamente conocemos muchos ejemplos de lo que son las improntas o cosas que se nos han establecido mentalmente. Un ejemplo de estos, y bueno, para entender la palabra, si alguien no la conocía, una impronta son los primeros conocimientos que fueron implantados en nuestra mente y que por ser los primeros son muy difíciles de poder arrancar o de poder quitar. Entonces, no es una casualidad que mucha gente cuando nos enseña nos dice que debemos de aprender a desaprender para poder avanzar, o que tenemos que quitar las cosas que habíamos aprendido anteriormente. Yo les hago una pregunta y seamos honestos y sinceros. ¿Habrá cosas que nuestros padres nos enseñaron mal? Sí, y no significa que lo hayan hecho con una mala intención, es que ellos a su vez fueron enseñados de esa manera y era algo que ellos consideraban que era correcto y lo fueron transmitiendo generación a generación. Se me entusiasme mucho. Cada uno de nosotros también hemos enseñado mal a nuestros hijos, también hemos dado un mal ejemplo a los demás por esas mismas improntas, esas cuestiones que fueron aprendidas cultural, familiarmente o en las escuelas o donde sea, en cualquier tipo de exposición a cualquier persona, fuimos aprendiendo y las fuimos replicando. Entonces tenemos que quitar esas cosas de nuestra mente para establecer los diseños de Dios en nuestra vida. Entonces debemos de ser perfectos en nuestra obediencia para obtener la madurez. Por eso Mardoqueo no tiene como objetivo principal
el alegrar nuestro corazón. Generalmente cuando tenemos maestros o gente que nos está entrenando, aún y cuando puede haber variaciones en cuanto al temperamento de cada quien, a la forma de exponer de cada quien, es también una realidad que muchas de las personas que nos enseñan no van a manejar las cosas de una manera emocional o sentimental, porque lo que están privilegiando es el hecho de que podamos aprender algo, de que podamos avanzar. Incluso muchos de nuestros maestros o tutores en ocasiones se van a poner serios con nosotros porque para ellos es una urgencia y una necesidad del que nosotros podamos avanzar y aprender. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de esto? Creo que ya lo habíamos comentado anteriormente, hablando de disciplinas deportivas. Los atletas de alto rendimiento, ¿cómo serán los entrenadores con ellos? Son muy duros, les exigen demasiado, son sumamente estrictos en la disciplina, son sumamente estrictos en su alimentación, bueno, casi en todos, ¿verdad? No se crean, dice, por ahí escuché que este muchacho había bajado ya 100 libras, fíjense, así es que también se ha puesto las pilas, el boxeador del cual estábamos haciendo referencia hace rato. Pero fíjense, hay una disciplina muy fuerte, hay situaciones que se tienen, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a exigir a que lleguemos al tope, al límite de nuestras facultades físicas. Y esto llega un momento donde el entrenado se puede sentir abrumado, puede sentir que dice, ya no quiero más, ya quiero aventar la toalla, me quiero rendir. Pero cuando obtiene el galardón para lo cual se entrenó, generalmente ustedes oyen las entrevistas de esos deportistas y ¿qué es lo que dicen? Valió la pena hasta el último sacrificio y esfuerzo que hice para poder llegar a este momento. Entonces necesitamos estar conscientes que muchas veces los entrenadores no necesariamente nos van a estar dando el apapacho, no necesariamente nos van a estar diciendo cosas para sentirnos bien, sino que lo que se está buscando es que cada uno de nosotros podamos ser efectivos en nuestra asignación. Entonces, los mardoqueos, que es una figura apostólica del ministerio apostólico y de entrenador, nos van a disciplinar o incluso en ocasiones castigar o castigarán toda desobediencia. Aquí tengo que aclarar algo porque normalmente el castigo lo relacionamos con algo malo. Y estoy utilizando la palabra castigar porque así lo menciona la Escritura. Probablemente los traductores pudieran haber utilizado otra palabra, pero esta fue la palabra que utilizaron y quiero explicarla para que no nos quedemos en la mente como que es algo malo de parte de Dios o de nuestros entrenadores. Dentro de nuestra cultura la palabra castigar, pues obviamente tiene una connotación dura, una connotación mala, ya lo había comentado anteriormente, es algo punitivo, es algo donde se está incluso en muchas ocasiones infringiendo dolor en la persona y esto tiene que ver obviamente con una situación que para nada es agradable para nadie. Por ahí ahorita les mencionaré algunos castigos, ¿verdad? Que algunos de nosotros pudimos haber recibido, pero realmente en la cultura hebrea a lo que se refería de castigar toda desobediencia era el ser disciplinados con propósito. Es muy diferente el que alguien te castigue porque te portaste mal y ándele para que se le quite, a enseñarnos a que si nosotros estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta, no podemos alcanzar ciertas metas que tendremos en nuestra vida o tenemos en nuestra vida, pero que el hacer las cosas de una manera correcta nos van a llevar al lugar donde Dios quiere que estemos. Entonces esto tiene que ver más bien con una disciplina, no con el concepto tradicional que tenemos de un castigo. Obviamente les digo, esto es disciplina con propósito. Si nos felicitan por algo bueno, normalmente nos crecemos y nos sentimos pavorreales, ¿verdad? Si nos felicitan por algo, olvídense, hasta queremos que nos vean y nos reconozcan y nos digan aquí enfrente, porque nos sentimos la última Coca-Cola del desierto, como luego se dice, ¿no? Pero cuando nos llaman la atención, ¿qué hacemos? Nos achicopalamos, nos queremos esconder, no queremos que nadie sepa, que nadie oiga, que nadie vea. ¿Por qué? Porque es algo vergonzoso, porque es algo que me produce una insatisfacción, es algo que me molesta. En vez de entender que cuando se nos llama la atención, obviamente de una manera correcta, es porque se nos ama,
porque nos están dando a entender que tenemos que hacer las cosas de una mejor manera para que nos vaya bien. Y sobre todo cuando nosotros como liderazgo, las personas que compartimos con ustedes, corregimos alguna situación, no solamente los corregimos porque les amamos, y sí les amamos, aunque ustedes no lo crean, pero también es porque amamos el propósito eterno. Y el propósito eterno es que Cristo se ha manifestado a través de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Y mientras nosotros no logremos corregir ciertas cosas en nuestra vida, será imposible que Dios pueda ser manifestado en esas áreas de nuestra vida. ¿Cuántos de aquí quieren que Cristo se manifieste a través de sus vidas? No son muchos, pero a ver, voy a lanzar la pregunta otra vez. ¿Cuántos de aquí quieren que Cristo sea manifestado a través de sus vidas? Bueno, pues ya son más. Tenemos que estar conscientes que Dios va a tener que trabajar en ciertas áreas de nuestra vida. Dios tendrá que corregir ciertas cosas de nosotros para que Él sea manifestado a través de nosotros. ¿Esto tiene que ver algo con la salvación? No, de ninguna manera, porque la salvación fue otorgada por Jesucristo. Esto fue por gracia, por fe, y gracias a Dios por su amor y su misericordia, cada uno de nosotros somos salvos. Pero el hecho de que tú puedas estar reinando en vida, manifestando a Cristo en tu vida, va a depender del nivel de madurez que cada uno de nosotros podamos obtener. Hubo muchas candidatas a reinas, obviamente, cuando hablamos de Esther, pero Esther fue la única que llegó y ella fue entrenada en obediencia. Ahorita vamos a ver algunos pasajes y vamos a desglosar un poquito lo que pasó, pero ahí nos vamos a dar cuenta de cómo Esther o Hadasa siguió al pie de la letra el entrenamiento al cual ella fue expuesto, y ahorita lo vamos a ver. En la iglesia yo me atrevería a decir que el 99%, y si no es que en toda nuestra sociedad, al menos en la latina, no estamos entrenados a ser castigados, o cambiando la palabra, a ser disciplinados. Porque el ejemplo de castigo que nos enseñaron, como ya lo dijimos, no necesariamente era el más correcto. Algunos, a lo mejor aquí ya me van a sacar la edad más o menos, o van a decir, no hombre, pues este cuate, quién sabe, era de la edad de piedra, yo creo, ¿no? Porque algunos jovencitos a lo mejor se van a reír de lo que les voy a decir. Pero ¿a quiénes de ustedes les tocó todavía en las escuelas que nos dieran metrazos en las manos? A mí sí me los dieron. Hubo algunos aquí que les dieron metrazos en las manos. Bueno, pues a mí sí me dieron. No voy a decir nombres de escuelas, ni de maestras, ni nada, pero había una escuela aquí y una maestra muy famosa que les desprendía incluso el óvulo de la oreja a sus alumnos, porque se los jalaba, les jalaba de las patillas, y eso fue en mi tiempo, ¿verdad? No mucho tiempo atrás, digo yo. Los pellizcos en los brazos era algo común también, de castigos de los maestros. Entonces eran castigos muy fuertes. A algunos les tocó, incluso hasta en la preparatoria, creo que todavía se dieron casos de algunos maestros que si estaba el chamaco distraído, agarraban el borrador, que no era un borrador de goma, era un borrador de madera, y sopas, ¿verdad? Se ponían a practicar el tiro al blanco con los alumnos. Y le daban, tenían buena puntería, ¿verdad, María de los Ángeles? Y nos daban nuestros coscorrones, ¿verdad?, con el borrador. Entonces, les digo, a lo mejor los jóvenes, muchos se estarán riendo, pero fue una realidad en su momento. Obviamente después, con la observación de los padres, los derechos humanos y no sé qué tantas cosas, pues empezaron a prohibir muchas cosas, ¿verdad? Pero esto sucedía, cosas que a mí sí no me tocaron. Ya les había dicho que unos varazos sí me tocaron una vez, ¿se acuerdan, jefita? Yo sí me acuerdo bastante, que andaba ya trepado. Y luego fíjense, en un cumpleaños, no crean que sigo guardando ahí algo en mi corazoncito, pero en un cumpleaños andaba trepado allá en el techo y me subí ahí un tinaco y me vio mi mamá y bájate de ahí, y con una vara me dio ahí mis buenos varazos en las sentaderas, ¿verdad? Para que sepan, dice acá la pastora. Bueno, pues, pero algunos de ustedes a lo mejor les tocó, dicen que a veces los hincaban en maíz o en piedras y no sé qué tantos tipos de castigos pudieran haber a los cuales estuvieron sometidos. A ver, ¿cómo cuál? Ladrillos en las manos. Bueno, les confieso algo, a ese sí casi me tocó, no eran ladrillos, pero como era medio platicador, no sé si se me note. Una vez en tercero de primaria sí me sacó la maestra ahí a la explanada y me puso ahí con unos libros, ¿verdad? Ya de tenerlos ahí en el solonazo. Bueno, pero eran algunos castigos a los cuales nos exponían, ¿no? En algún tiempo.
Pero pues bueno, definitivamente no es del castigo del cual estoy hablando de una disciplina para cumplir con un propósito, ¿verdad? Definitivamente debemos de entender que no se puede ir a una guerra con niños. Sabemos que hay historias, ¿verdad?, de niños valientes que han luchado en algunas. Creo que hay un niño en la historia de la Revolución Mexicana, en Cuautla, creo que es un héroe allá, ¿no?, de un jovencito, un niño. Y bueno, habrá muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero normalmente la gente que va a la guerra son gente preparada, son personas adultas que están capacitadas para poder ir a una guerra. No podemos ir como niños a un enfrentamiento. Imagínense, Dios tiene preparadas cosas extraordinarias para sus hijos, quiere que estemos en lugares de eminencia, en lugares de influencia. ¿Y cómo será posible que si aquí hay algunos que, ay, no me saludó el pastor, ya no quiero ir a la iglesia porque no me saludó, ni siquiera me volteó a ver? Imagínese cuando vaya ahí a la Cámara de Senadores y Diputados y le estén tupiendo y le estén diciendo hasta lo que no. Ni modo que diga, ay, me trataron muy feo, mejor ya no voy a ser diputado, ya no voy a ser senador porque me tratan muy mal aquí. No, el Señor nos está capacitando, nos está entrenando para ir a los lugares donde Él quiere que lleguemos y que seamos hombres y mujeres valientes, que no negociemos del propósito, que estemos determinados a cumplir el manifestar a Cristo a través de nuestras vidas. Y como dijo Esther, si perezco, que perezca. Esa es la determinación que Dios quiere en nuestras vidas. Necesitamos una generación madura y entrenada. Mardoqueo es el entrenador de la iglesia, aunque donde apliques las cosas no esté Mardoqueo. Miren, este es un concepto que debemos de entender. Muchas veces nos vamos con la finta de que empezamos, y ya lo hemos dicho aquí, así es que si usted lo hace, no lo haga. No necesitamos ser el santo de la devoción de nadie. No necesitamos los que predicamos en esta casa tener un mayor reconocimiento de los que puedan tener cualquiera de ustedes, porque lo que nosotros ejercemos simplemente es una función. Fuimos llamados a capacitar, fuimos llamados a enseñar, así como ustedes fueron llamados a hacer diferentes actividades. Todos fuimos ungidos en Cristo y por Cristo, en Cristo, para cumplir con una asignación. No hay alguien que sea más o menos importante, todos somos importantes. ¿Y qué es lo que pasa? A veces ponemos en un pedestal al predicador, ponemos en un pedestal a ciertas personas porque creemos que es lo máximo. No, la función de nosotros es darles herramientas, capacitarles, enseñarles, pero los verdaderos protagonistas de la historia son todos y cada uno de ustedes. Nosotros no podemos ir y alcanzar los lugares a donde ustedes van. Nosotros no podemos realizar las tareas que ustedes realizan. Podemos darles herramientas, conocimiento para que lo hagan, pero los verdaderos protagonistas de esto, los que van a meter el gol, son cada uno de ustedes. Es normal y es común que en los equipos deportivos, aun y cuando sean sumamente exitosos, normalmente el entrenador no figura tanto. Los que saben a lo mejor del deporte y todo dirán, no, es que tienen un gran estratega y qué bárbaro, ese cuate es un genio para dirigir, pero a final de cuentas, quienes se llevan los aplausos, el reconocimiento y quienes ya realmente ganan los partidos son los jugadores. Cada uno de ustedes son los mejores goleadores que Dios ha elegido para meter gol en su área de asignación. Dios los está preparando, los está capacitando para que sean las personas triunfantes y que puedan demostrar y mostrar al Cristo que vive en cada uno de ustedes. Se me hace que como que no se oye, porque ustedes son más que vencedores. Todo lo pueden en Cristo que les fortalece. El Señor los lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. No los oigo. Eso ya despertar, no tendremos café, Bully, para darles ahí. Bien cargado, por favor, nomás los martes, dice el doctor. Lo que se está promoviendo es a una iglesia, es el cuerpo de Cristo, no es a un predicador. Y esa es nuestra función. La naturaleza espera ¿qué? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cada uno de ustedes está llamado a manifestar de una manera gloriosa al Hijo de Dios. Cada uno de ustedes está llamado a ser la manifestación visible de Cristo.
Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él tiene las ideas más extraordinarias que puedan existir, pero nosotros somos las que las ejecutamos o quienes manifestamos esas ideas que nacen en la mente de Cristo. Mardoqueo ayuda a madurar a la iglesia. Les voy a leer lo que dice Primera de Timoteo 3:5, fíjense bien. Bueno, si me lo pueden poner, porfa, los muchachos, les voy a pedir ahí que me apoyen. Les comento por lo pronto que para reinar sobre las naciones, primero debemos de tener en orden nuestra casa y gobernar nuestra propia alma. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo 3:5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y ahora, por favor, pónganme Apocalipsis 2, 26 y 27. Fíjense lo que dice. Apocalipsis 2, 26 y 27. Dice: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. El que sigue, por favor. Así como yo la he recibido de mi Padre, Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. ¿A quiénes está hablando que les va a dar la autoridad? Como se les fue dada a él, a nosotros. Pero es necesario que nosotros maduremos, es necesario. ¿Cuál es el primer nivel de gobierno? Ahí andamos soñando de que vamos a gobernar en las naciones, que Dios nos va a llevar a las naciones, que vamos a hacer cosas extraordinarias y no ponemos orden ni siquiera en nuestra propia vida. El primer nivel de gobierno, el cual debemos de sujetar, es nuestra propia vida, es a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser ejemplo a los demás si ni siquiera podemos ser ejemplo para nosotros mismos? Les voy a leer que esto podría ser ya la culminación de esta plática, porque es un mensaje extraordinario, pero pues ya saben que no me voy a quedar ahí, así es que bueno, vamos a leerlo. Primera de Corintios 2:9, y vamos a estar leyendo en lo sucesivo varios de los versículos hasta llegar a Primera de Corintios 3:4, pero empezamos desde el 2:9. Fíjense lo que dice y pongamos mucha atención. Antes, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Me detengo poquito. Dios está hablando de ti y de mí. ¿Le aman al Señor cada uno de ustedes? Yo también. Entonces ahí está hablando de nosotros y dice que Dios tiene preparadas cosas para nosotros que nunca se han escuchado, que nunca se han visto y que nunca han subido ni siquiera al corazón de los hombres. Le voy a pedir a ver si me pueden poner Reina Valera ahí a los muchachos de medios, porfa. Entonces, qué extraordinario saber que el Señor tiene cosas preparadas para nosotros, pero ¿a quiénes se las revela? A los hijos maduros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El que sigue, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Nos lo va a conceder? No, ya nos lo ha conseguido y todo eso Dios nos lo va a mostrar por medio del Espíritu. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ya vimos características de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No andemos mezclando cosas que no son. Si podemos pasar al siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El que sigue, por favor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pongan mucha atención en este versículo. ¿Me se regresa poquito, por favor?
Lo voy a leer nuevamente. De manera que yo, era Pablo escribiéndole a los Corintios, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Se acuerdan que dijimos que en nada difería o que era muy parecido un niño espiritualmente hablando a un carnal? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esto va a ser clave, ahorita lo vamos a entender. El que sigue, por favor. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El 4, y con este terminamos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando nosotros no entendemos que el Señor trae instrucciones a nuestra vida por medio de diferentes fuentes, de diferentes maneras, la Escritura, no yo, nos está diciendo carnales. Nos está diciendo que somos unos niños. Nos está diciendo que somos unos inmaduros. Debemos de entender que Dios nos puede hablar de cualquier forma. Dios puede usar hasta a alguien que ni siquiera conoce a Dios para hablarnos. Por eso hemos hablado que desde el entrenamiento que debemos de tener, tenemos que tener nuestro oído espiritual listo para poder recibir lo que el Señor quiere mostrarnos y estar atentos a todas las instrucciones que el Señor quiere traer a nuestra vida. Dice el Señor que si Él necesita que las piedras hablen, las va a hacer hablar. ¿Cuánto más no podrá hacer hablar a una persona para darnos un mensaje que quiere comunicarnos? ¿Se acuerdan que en alguna ocasión hizo hablar hasta una burra a un profeta que no quería escuchar a Dios? Bueno, vamos a desglosar un poquito esto que acabamos de decir. Un cristiano carnal es alguien, fíjense bien esto qué fuerte, pero un cristiano carnal es alguien que se ha resistido a madurar. Hay personas que podrán tener años y años exponiéndose a la palabra, pero si no maduran, es que esas personas se han resistido a madurar. Y no solamente en lo espiritual, podemos hablar también en lo natural, de muchas formas. La madurez no es sinónimo de edad. Hay personas que podrán tener 60, 70 años y podrán seguir siendo unos inmaduros de primera en ciertas áreas de su vida. Habrá jovencitos de 15 años que a pesar de su edad podrán ser sumamente maduros en ciertas áreas de su vida y nos pueden dar ejemplo a muchos de nosotros. Entonces, la madurez no depende de nuestra edad. Fíjense el daño, y aquí vamos a desglosar ese versículo que les dije que pusiéramos atención, el daño que puede causar la iglesia, nosotros mismos, cada uno de nosotros, si no maduramos. Dice Pablo que tuvo que dar de beber leche en vez de darle viandas a los corintios. Yo no sé si logra entender qué pasó ahí. No han madurado, pero todavía hay algo más impactante dentro de todo esto. A ver quién podrá resolver este acertijo y le pedimos a Güerito que piche la hamburguesa. No se crean. ¿Cómo se llama cuando entre parientes? Cuando tienen relaciones entre... Bueno, pero también... había un caso de incesto aparte del que vas a decir tú. Lo que yo quiero remarcar de este asunto es que el apóstol Pablo traía preparado un mensaje de una calidad extraordinaria, con un sustento fuertísimo, con algo que iba yo creo que a volarle la tapa de los sesos a todos los que se los compartiera, pero él pudo discernir y pudo ver que la gente no estaba lista para recibirlo. Se quedó con toda la carga llena, no pudo disparar todo lo que traía listo para soltar en ese momento y les tuvo que hablar de las cosas más elementales y más esenciales. Les tuvo que dar lechita porque no estaban preparados para escuchar lo que el Señor tenía preparado para ese momento. Yo quiero que reflexionemos en esto porque mire, es muy probable que si entendemos que el Señor dice que hay cosas que oído no ha oído, que ojo no ha visto, ni han subido al corazón de los hombres, son cosas que Dios tiene preparadas a nosotros, ¿por qué no se están revelando? Porque estamos siendo inmaduros, porque somos unos niños,
porque necesitamos crecer, porque necesitamos avanzar. Esto no se trata de juicio, no se trata de exponerlos a ustedes ni exponerme a mí. Se trata de que debemos de entender que es urgente que nos ocupemos de poder madurar, que nos ocupemos de podernos dejar guiar por la ley del Espíritu de vida que ya está en nosotros, porque a medida que nosotros le permitamos al Espíritu de Dios ser gobernados, en ese momento Dios podrá ir soltando muchas cosas de mayor importancia que hasta este momento no nos han sido soltadas. Entonces, qué extraordinario será en el momento que si nosotros podemos empezar a madurar, podremos empezar a experimentar y vivir cosas y revelaciones que hasta este momento nadie las ha recibido. Yo no sé usted, pero a mí esto me emociona. La pregunta del millón: ¿cuáles eran las viandas que Pablo no pudo compartir con los corintios? Yo no sé usted, pero yo estoy muy curioso y me hubiera gustado haber sabido qué era lo que Pablo tenía que compartir con ellos y no lo pudo hacer. Un principio fuerte es que la falta de obediencia y madurez nos priva de recibir un mensaje de mayor contenido por seguir siendo niños. Dios tiene cosas preparadas para cada uno de ustedes en lo individual. Dios tiene preparados para todos nosotros como cuerpo, como iglesia, cosas extraordinarias, pero probablemente el Señor no las ha soltado todavía porque nos sigue viendo inmaduros. Yo no sé usted, pero yo quiero conocer las grandes cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, las grandes maravillas, el poder conocer secretos que nadie más puede conocer, que solamente el Padre nos puede revelar. Los corintios, y no se enoje tanto con ellos, porque también nosotros lo hemos hecho, los corintios nos privaron de las viandas que Pablo les llevaba. Es muy probable que Pablo se tuvo que llevar cosas a la tumba por el nivel de madurez de la gente a la cual no les pudo compartir viandas de parte del Señor. Qué fuerte, ¿no? Qué extraordinario hubiera sido que lo que él tenía preparado para compartir en los corintios hubiera quedado manifestado en la Escritura y nosotros pudiéramos haber sabido cuál era el mensaje que él iba a entregar en ese día. Y sin embargo, no está en la Escritura porque los corintios estaban siendo niños y estaban siendo inmaduros. No permitamos que por nuestra inmadurez, por seguir siendo niños, el Señor no muestre cosas, incluso, ¿por qué no?, al mundo entero a través de nosotros, porque nosotros no hemos tomado en cuenta o con seriedad o como un asunto de estado, con un estado de urgencia en nuestras vidas, el poder madurar para que Cristo sea manifestado o mayormente manifestado en nuestras vidas. Dios nos está exponiendo al ministerio apostólico por medio de Mardoqueos para ser entrenados y madurados. Les voy a leer algunos pasajes del segundo capítulo de Esther y vamos a ver algunas cosas o características sumamente importantes. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, es el 2:15, Esther 2:15, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que le veían. Qué extraordinario. Aquí estamos viendo cómo la iglesia va a llegar a los puntos de influencia. Va a llegar a los lugares donde Dios tenía destinado que llegáramos. En este caso, Esther había llegado a la posición de reina, había llegado a un lugar de influencia. ¿Y qué fue lo que hizo Esther? Actuar en su propia sabiduría, sentírsela muy porque ya era la reina. La chica fresa, no, esa es una canción, no sé qué. No, Esther estaba tan bien entrenada y ella tan centrada en lo que tenía que hacer, que ella estaba actuando de la manera que tenía que actuar. ¿Me la ponen otra vez el versículo, por favor? Fíjense, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Qué estaba pasando? Esther estaba ganándose un lugar, se estaba ganando el favor de todos los demás,
porque estaba siendo obediente a su propósito, porque estaba siendo obediente en la forma en la que había sido entrenada. Ella no procuraba hacer absolutamente nada salvo las instrucciones que se le habían dado, y por consecuencia ella estaba adquiriendo el favor de todos los que la veían. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros somos personas que ponemos los principios de Dios en nuestra vida, que llevamos de manifiesto todas las cosas que Dios ha establecido en nuestra vida, podremos empezar a ver cómo el favor de todas las personas se hará manifiesto en nuestras vidas. Porque Dios no se equivoca. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Si Dios dice una cosa sobre tu vida, eso se tendrá que cumplir. Si Dios te da instrucciones claras sobre tu vida, de cómo tienes que hacer las cosas, los resultados van a venir a tu vida. Y serán los resultados correctos. Sigue haciendo las cosas a tu manera, como las has hecho toda la vida. ¿Y cuáles serán tus resultados? Los mismos resultados que has tenido toda la vida. Cuando Esther tenía que tomar una decisión, ella tenía un programa de obediencia, no hacía otra cosa de lo que se le había dicho. Ella estaba focalizada en lo que tenía que hacer. En cuanto a obediencia y propósito, debemos ser puntuales, es decir, estrictos, el cumplimiento de lo que se nos ha provisto, de lo que se nos ha enseñado, en cuanto a lo que Dios nos indica, sus protocolos, sus diseños. En el 7º año de su reinado, el rey, dice también en el pasaje, el rey amó a Esther más que a nadie. Una mujer llena de favor, cumpliendo su asignación y su propósito. No era que el rey únicamente estuviera enamorado de ella. Era que el rey o ella estaba obteniendo el favor del rey porque ella era una persona de protocolos. Ella era una mujer que cumplía con su asignación. Yo les aseguro que todo lo que ella hacía, lo hacía con excelencia. Era un ejemplo de reina, no como la otra reina Vasti, que deshonró al rey, le desobedeció y no pudo ser mostrada como la gloria del rey. Yo les aseguro que la reina Esther era un orgullo para su rey y era alguien que merecía el lugar de estar en donde estaba. Ella recibió instrucciones precisas de Hegai y Mardoqueo, que eran hombres de palacio con los protocolos que había aprendido. Dependiendo de donde vayamos, cada uno de nosotros tendremos que comportarnos de acuerdo a los protocolos. Esther fue llamada a estremecer el trono y fue preparada para ello. Debemos de quitarnos de nuestra mente esa idea tradicional evangélica de que vamos a llegar a cambiar ambientes a algún lugar de gobierno, llegando e imponiendo nuestras alabanzas o poniendo las cosas que tradicionalmente se nos han dicho o que creemos que así tendrá que hacer. ¿Sabe qué va a hacer? Nos van a correr inmediatamente de ese lugar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Los protocolos que se esperan que se lleven a cabo en un lugar de gobierno. Y llegará el momento que por su actuar, por el entrenamiento que usted recibió, por la transmisión, y no solamente la transmisión, la manifestación de Cristo en su vida, solita las personas, va a llegar el momento donde se van a acercar a usted y le van a pedir que entonces sí les hable de qué es lo que usted tiene dentro de usted, por qué usted es una persona diferente a los demás, por qué sus principios son principios inquebrantables, no como los demás. En ese momento podrá usted darse cuenta que Dios le llevó a un lugar de privilegio para que usted ejerciera una función correcta y donde Cristo será manifestado a través de su asignación. Debemos de estar listos, debemos de prepararnos en todo lo que nosotros llevemos a cabo. Por eso lo de la expo, venga, si usted es un exponente, si usted es alguien que está vendiendo algún producto, algún servicio, tiene que hacer las cosas con calidad y con excelencia. ¿Sabe cuánta competencia hay allá afuera? ¿Sabe cuántas personas se esmeran y es su verdadera pasión el poder brindar un servicio a los demás? Y si usted cree que nada más porque es un hijo de Dios, si hace algo todo mal hecho, la gente le va a estar comprando sus productos, sus servicios, está totalmente equivocado. ¿Cuál es la ventaja que usted va a tener? Que si usted hace las cosas correctas, con calidad, usted ofrece un producto de calidad, un servicio impecable, no solamente su trabajo lo va a recomendar, sino que aparte de eso también tiene el favor de Dios sobre su vida. Tenemos que ser personas
que actuemos en la responsabilidad de ser verdaderos hijos de Dios, quienes verdaderamente manifiestan a Dios a través de todo lo que hacemos. ¿Por qué creen que les comentaba ahorita que si van a ofrecer algún servicio, algún producto, háganlo con excelencia? Yo no sé si conozcan esta estadística, la verdad no sé si sigue vigente esa estadística hasta el día de hoy, pero yo creo que sí. Cuando usted ofrece un trabajo de calidad y un producto de calidad, se dice que probablemente lo van a recomendar, una persona lo va a recomendar con alrededor de 5, máximo 10 personas. Pero cuando usted hace un trabajo mal hecho y de mala calidad, esa persona se va a encargar de decirle alrededor de 40 o 50 personas que su trabajo no sirve. Por eso se dice que la mejor publicidad es la que se da de boca en boca. Ahora puede ser también de red en red, porque también nos pueden quemar hasta por las redes sociales, o pueden decir que somos personas de excelencia. Pero lo que la gente hable de ti será algo que será expuesto a todas las personas, y esa puede ser tu mejor o tu peor publicidad. Así es que cuando nosotros nos encargamos de hacer un trabajo excelente, tu propio trabajo te va a recomendar con los demás. El 17, creo, 2:17 dice: el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que de todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza. Fue elegida entre todas las mujeres para ella ser la reina, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Yo no sé si está captando lo que está pasando aquí. Desde el momento que Esther llega a ese lugar de eminencia, a ese lugar de reino, empiezan a verse beneficios para todos los demás. El Señor te ha traído, te ha constituido, ha puesto el Espíritu Santo en ti, la manifestación de Cristo en ti, para que sea solución a muchas personas, para que traigas las buenas noticias a aquellos que las necesitan, para que puedas traer un alivio a todos aquellos que están siendo afligidos. Tú eres la respuesta de Dios para la vida de muchas personas. Créelo. Por eso tenemos que estar capacitados y preparados, porque Dios será quien se manifiesta a través de tu vida, pero lo va a hacer a través de ti. Lo primero que pasó cuando Esther llegó al trono es que bajaron los tributos. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esto dice el 2:19. Mardoqueo es el ministerio apostólico que está a la puerta del rey. Él estaba enterado de todo lo que pasaba con el rey. El apóstol, las personas que estamos siendo utilizadas para capacitarles, no es alguien que solo sabe la Biblia, sino que no desconoce los asuntos del palacio. Dios nos está preparando a todos y cada uno de nosotros, porque no podemos desconocer lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Cómo es posible? La otra vez nos daba testimonio Beto que estaban tratando de legislar algo en el Congreso, y si no se hubieran puesto listos algunos ahí, si no hubiera hijos de Dios en ese lugar, probablemente hubieran pasado algunas leyes que serían sumamente contrarias a los diseños de Dios. Pero por Dios tener a personas capacitadas y preparadas ahí, se pudo lograr que no pasaran ciertas cosas que eran en perjuicio de la sociedad misma. ¿Se da cuenta de la importancia? ¿Se da cuenta? Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Estamos viviendo batallas diariamente, no solamente de manera filosófica o en cuanto a ideologías. Estamos viviendo cosas tremendas como sociedad. Y si nosotros no estamos preparados, no estamos listos y nos quedamos, como luego se dice, chiflando en la loma, van a seguir pasando miles de cosas sin nosotros ni siquiera darnos cuenta. Y va a llegar el momento donde estén pasando cosas terribles y nosotros digamos: ay, ¿cuándo pasó esto? Pues pasó enfrente de nuestros ojos y no lo pudimos ver. No se confunda. Esto no es un regaño.
aunque esté hablando fuerte y aunque esté hablando, es un sentido de urgencia. Es algo que tenemos que entender, es algo que Dios mismo está esperando que sus hijos se activen, es algo que Dios mismo ha depositado una responsabilidad en cada uno de nosotros. Miren, estuvimos con una persona entre semana y estábamos hablando de algunas cuestiones, ¿no? De lo de la ideología de género y de los uniformes allá del DF y muchas cosas, ¿no? Y me preguntaba me decía este hombre que su niña, su nieta pequeñita, le preguntó que si por qué se estaban besando dos mujeres. Y dice que en ese momento él no supo qué decir, que incluso no quería ni siquiera decir nada, porque no sabía qué decir. Es una tendencia tan fuerte la que está habiendo ahorita, y es una defensa tan fuerte de esas personas hacia sus argumentos, que a veces nosotros no sabemos qué decir, o muchas personas no saben qué decir. Simplemente, así como ellos tienen el derecho de manifestar lo que ellos piensan, nosotros tenemos el derecho de manifestar lo que nosotros creemos, sin ofender a nadie, respetando lo que ellos quieran decidir de sus vidas. Pero no quiere decir eso que nosotros no podamos establecer lo que nosotros creemos que es el diseño de Dios para el ser humano. Si usted no habla estos asuntos con sus niños porque nos da pena, porque creemos que no se les debe decir, ¿sabe qué? Se lo van a decir en su escuela, se lo van a decir otras personas, se lo van a decir sus amiguitos, sus amiguitas. ¿Y sabe qué? Lo más probable es que la versión que le den otras personas no sea la versión correcta. Así es que yo les pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo los hijos de Dios en relación a las cosas que están pasando en este momento? ¿Quedarnos callados? No podemos quedarnos callados, tenemos que establecer la verdad, tenemos que establecer lo que son los principios de Dios en nuestras vidas. Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo siquiera, porque Esther hacía lo que Mardoqueo le decía, como cuando él la educaba, dice el pasaje. Esther no llegó anunciando que era hermana o que era cristianita. Había sido entrenada por el ministerio apostólico, es decir, por Mardoqueo. Ella llegó a ejercer una función de lo que tenía que hacer y lo hizo con excelencia. Y en base a ejercer una función correcta, se empezaron a dar los resultados correctos. Esther brilla donde estés, que es lo que más interesa a las personas, que tengamos las respuestas a los problemas. Cada uno de nosotros debemos de brillar, cada uno de nosotros debemos ser las respuestas a las dudas de las demás personas. Por eso debemos de estar preparados, capacitándonos, viniendo a los discipulados, porque ahí se nos dan herramientas, se nos enseña cuáles son las respuestas que le tenemos que dar a la gente. ¿Cuántas personas les han hecho preguntas y no saben qué decir? Porque no nos estamos capacitando. Algunos se da por vergüenza, otros porque no se sienten seguros de lo que pueden contestar. Tenemos que capacitarnos para dar las respuestas correctas. Ella fue llevada a la madurez y no al protagonismo. No se trata de ser los protagonistas de la historia, se trata de que Cristo brille a través de nosotros. Inevitablemente vas a brillar, porque Dios honra a los que le honran y la gente va a notar y va a saber que hay algo diferente en ti. Me dio muchísimo gusto el poder estar en 2 ceremonias de jubilación de la maestra Rosy y de la maestra Yoli, que el día de hoy no pudo estar con nosotros. Es increíble el poder ver cómo ellas cumplieron con una asignación que Dios les dio para cumplir en el lugar donde fueron asignadas. Y yo les aseguro que no hicieron cosas a lo mejor religiosas, pero ellos establecieron el propósito de Dios en el lugar en donde estaban. Y era algo que nosotros podíamos notar, incluso en el lenguaje que utilizaban sus compañeros. Sus compañeros, cuando se referían a ellas, hablaban del cumplimiento del propósito y hablaban de cosas que son las cosas que nosotros sabemos y que sabemos que Dios ha establecido en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque hubo personas correctas que establecieron las verdades de Dios en el lugar en donde estaban asignadas.
Dios te ha llamado para que seas luz en las tinieblas. Dios te ha llamado para que donde quiera que tú estés, las demás personas empiecen a adoptar la cultura que tú tienes. Las personas van a empezar a hablar como tú porque ellos verán que lo que tú hablas es verdad, porque ellos verán que lo que tú hablas tiene una sabiduría mayor, porque es una sabiduría que proviene de Dios y está siendo establecida a través de ti y de mí. Dale un aplauso al Señor. ¿Y qué creen? Ya terminamos el penúltimo capítulo de la serie de Esther. Les voy a leer esto nada más como una introducción al último capítulo. Vamos a tener que hacer una gala, ¿no? Algo así para el último capítulo, ¿verdad? El cierre. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. ¿Sabe cuántas cosas hay el día de hoy que se están oponiendo a que Cristo sea manifestado en nuestra sociedad? Va a haber muchas cosas que se van a estar levantando. Va a haber enemigos literalmente que se van a estar levantando en contra del propósito de Dios. Ahorita estoy hablando de 2 eunucos, pero también vamos a hablar del principal enemigo del propósito eterno en ese momento, que era Amán. ¿Se acuerdan que el apóstol nos estuvo hablando en el discipulado? Que los enemigos de nuestro propósito los podíamos considerar como Amanes de nuestra vida. Bueno, pues en el último capítulo vamos a ver las características de los enemigos del propósito eterno de Dios para el cumplimiento de en nuestras vidas. Así es que no se pierda el último capítulo. Bueno, hemos terminado el día de hoy. Que tengan un buen provecho. Declaramos bendecidos los alimentos que van a tener en este momento y declaramos que las bendiciones de Dios son manifiestas en la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias.